El empresario, a pesar de estar rodeado de lujo y riqueza que había acumulado desde una edad temprana, sentía una soledad profunda que ningún contrato firmado o reunión de negocios podía llenar. Una verdad sombría que lo había traído a ese restaurante por mera recomendación, aunque la comida no le importara en absoluto, pues solo buscaba una distracción para su vacío existencial. Sus ojos verdes, profundos y serenos notaron los temblores en las manos de Elena, las ojeras bajo sus ojos, señal de noches sin dormir, y las pequeñas heridas causadas por las espinas, comprendiendo que tras esa figura delgada se escondía una historia de sacrificio y esperanza genuina en medio de tanta falsedad superficial que lo rodeaba. Fue en ese instante en que el restaurante entero parecía indiferente al sufrimiento de la joven, que Alejandro dejó su copa de vino sobre la mesa. Se acomodó el saco de su elegante traje negro simple y con una voz firme y serena que rompió el murmullo del lugar, un tono que no admitía réplica, pronunció las palabras que cambiarían no solo el destino de Elena, sino también el de él mismo. «Señorita de las flores, venga aquí, por favor». Elena levantó la cabeza desde el suelo, con las rosas recogidas temblorosamente entre sus brazos, buscando el origen de esa voz imponente y encontrándose con su mirada. Una mirada que no era de lástima ni burla, sino de algo diferente, algo que la hizo sentirse por primera vez en toda la noche vista, verdaderamente vista, por alguien que no pertenecía a ese mundo de vanidad. Con el corazón acelerado y las piernas débiles, se puso de pie, avanzando con pasos inseguros hacia el hombre de los ojos verdes que la había llamado y que la observaba con una calma intrigante, ajeno a las miradas curiosas de los comensales. Sin esperar respuesta, Alejandro extrajo de su cartera de cuero negro varios billetes, muchos más de lo que costaban las flores, probablemente el triple o el cuádruple del precio, y los colocó sobre la mesa con la naturalidad de quien hace lo más normal del mundo, pidiéndole que se quedara con el cambio y lo usara para lo que necesitara. Elena miró el dinero con ojos desorbitados. Nunca había visto tantos billetes juntos, un capital que representaba la salvación, las medicinas para su abuela, el alquiler atrasado, tal vez comida decente para todo el mes. Pero el cuerpo, agotado por semanas de trabajo sin descanso, noches en vela cuidando a su abuela doña Guadalupe y días caminando bajo el sol vendiendo flores, finalmente se rindió. Un gracias, gracias, Señor, Dios lo bendiga, inaudible escapó de sus labios antes de que sus piernas dejaran de sostenerla. El canasto cayó al suelo con un golpe sordo, esparciendo las rosas como un manto rojo sobre el mármol, y ella se desplomó hacia adelante, perdiéndose en la oscuridad del desmayo, su cuerpo cediendo ante la sobrecarga de la desesperación y la inesperada bondad. Al hospital cercano, Rubén, rápido pero con cuidado, ordenó con voz firme pero tranquila, y el chofer arrancó de inmediato, deslizándose el coche por las calles iluminadas de la ciudad. Bajo la luz tenue del interior, Alejandro observaba el rostro delicado de Elena, que murmuraba palabras inaudibles en medio de su inconsciencia, palabras fragmentadas que le revelaban un universo de sacrificio y dolor. «Abuela, perdón, necesito las medicinas», susurraba Elena con la frente perlada de sudor frío, provocando una punzada de dolor en el pecho de Alejandro. Con una delicadeza instintiva, tomó un pañuelo limpio de su bolsillo y secó el sudor de su frente, murmurando un «tranquila, todo va a estar bien», que sabía que ella no podía escuchar, pero que él necesitaba creer. El coche se detuvo frente al Hospital Ángeles, cuyas luces brillaban como un faro de esperanza. Y Alejandro, antes de que Rubén pudiera reaccionar, ya estaba
Afuera con Elena en brazos, entrando rápidamente en la sala de urgencias, sus zapatos resonando contra el suelo de linóleo brillante. Una joven doctora de bata blanca se acercó de inmediato y mientras Alejandro colocaba cuidadosamente a Elena en la camilla, explicó brevemente la situación, sintiendo una extraña resistencia a alejarse de aquella desconocida que, sin saberlo, había removido algo profundo en su interior, un lugar que creía muerto. Y cuando la doctora, concentrada en tomar los signos vitales, le preguntó si eran familiares, él dudó solo un segundo antes de responder con una firmeza inusual. No, pero me hago responsable de todos los gastos médicos que sean necesarios. ¿Cómo está?, preguntó Alejandro, poniéndose de pie de inmediato. La doctora sonrió con tranquilidad y explicó: está estable. Fue un desmayo por agotamiento extremo y desnutrición. Me atrevería a decir que lleva días, tal vez semanas, sin comer bien ni descansar lo suficiente. Su cuerpo simplemente se apagó. Alejandro apretó los puños, sintiendo una mezcla intensa de alivio porque Elena estaba bien, y rabia contra un mundo cruel que obligaba a personas nobles a destrozarse trabajando hasta el colapso. Al entrar a la sala, la vio acostada en la camilla, con una bata de hospital celeste, su cabello oscuro extendido sobre la almohada, frágil y ajena al mundo ruidoso del restaurante. Se sentó en la silla junto a la camilla, sintiéndose conmovido, y se quedó allí velando el sueño de aquella desconocida que, sin una sola palabra ni promesa, le había enseñado el verdadero y desgarrador significado de la fortaleza y la nobleza, un concepto que él, hasta ese momento, solo había conocido en términos de poder y ambición. Alejandro extendió las manos en un gesto tranquilizador, intentando calmar su evidente desesperación. Tranquila, tranquila, estás en el hospital. Te desmayaste en el restaurante y te traje aquí. Estás a salvo. Elena lo miró fijamente, reconociéndolo poco a poco, dándose cuenta de que el hombre que había comprado todas sus flores era ahora su salvador. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez no eran de gratitud, sino de una desesperación abrumadora. El hospital. No, no, no. Yo no puedo pagar un hospital. ¿Cuánto cuesta esto? Dios mío, no tengo dinero para pagar. Su voz se quebró en un sollozo desgarrador mientras intentaba arrancarse el suero del brazo. Pero Alejandro sujetó su mano con una firmeza suave, deteniendo su pánico. No, tienes que pagar nada. Yo ya me encargué de todo. La incredulidad y la vergüenza se reflejaron en el rostro de Elena, quien no podía entender por qué un desconocido, un hombre tan elegante y poderoso que parecía salido de una revista, haría algo así por alguien que ni siquiera conocía. Alejandro, buscando las palabras correctas para explicar un impulso que él mismo no entendía del todo, un acto de bondad que había nacido de su profundo sentido de la justicia y la compasión, le respondió con la verdad más simple y profunda que encontró. Porque todos merecemos que alguien nos ayude cuando más lo necesitamos. Y porque algo me dice que tú has estado ayudando a otros durante mucho tiempo sin pedir nada a cambio. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Inmediatamente, Alejandro marcó un número y habló brevemente con su chofer, Rubén, un hombre de total confianza que llevaba 15 años trabajando para él, explicándole la situación y dándole instrucciones precisas. Mi chofer, Rubén, irá ahora mismo. Es un hombre de confianza. Le llevará las medicinas que necesite tu abuela y se quedará allí hasta que amanezca para asegurarse de que esté bien. Elena se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo de gratitud ante tal muestra de apoyo incondicional. En ese momento, Alejandro sonrió por primera vez en toda la noche, una sonrisa pequeña pero genuina, y se presentó formalmente. Me llamo Alejandro.
Alejandro Álvarez, y no tienes que agradecerme nada, solo descansa. Ella, intentando devolverle la sonrisa a través de las lágrimas de emoción y alivio, respondió: yo soy Elena, Elena Moreno. La doctora entró para revisar sus signos vitales y les informó que Elena debía quedarse al menos hasta el mediodía siguiente para rehidratarse y recuperarse, con la instrucción estricta de no trabajar por lo menos una semana, a lo que Alejandro respondió de inmediato, tomando la responsabilidad con la convicción de un compromiso irrevocable. Lo hará, me aseguraré de eso. La doctora se retiró, dejándolos a solas en un silencio que ya no era incómodo, sino el preámbulo de una conexión profunda. Un silencio que nace cuando dos almas desconocidas se encuentran en un momento que cambiará sus vidas para siempre. 5 días después de aquella noche en el hospital, Alejandro, incapaz de concentrarse en ninguna reunión de negocios y con la imagen de Elena grabada en su mente, se encontró haciendo algo que jamás había imaginado: buscar la dirección de Elena en su agenda telefónica, un dato que había conseguido a través de contactos en el registro médico, algo técnicamente indebido, pero que su asistente, acostumbrada a sus excentricidades, no cuestionó. Su vida, antes una sucesión de contratos, reuniones con inversionistas japoneses y una soledad insoportable, se había alterado por completo. No entendía por qué. Él, que había rechazado propuestas de matrimonio de mujeres de la alta sociedad y salido con modelos y empresarias exitosas, no podía dejar de pensar en una humilde vendedora de flores que apenas conocía, pero la emoción era real, ilógica, pero real. Esa tarde de sábado, mientras su chofer, Rubén, lo llevaba a la colonia Santa María la Ribera, un barrio humilde que contrastaba dramáticamente con el Polanco de sus mansiones y oficinas, Alejandro sintió un nudo en el estómago, preparando una excusa profesional para justificar su aparición: encargar flores para un evento de la empresa, una mentira creíble que ocultaba la verdad de su necesidad de verla de nuevo, de asegurarse de que estuviera bien. Desde una habitación contigua, una voz anciana y cálida preguntó: ¿quién es mi hijita? Elena, con una sonrisa tierna, respondió: es un amigo, abuela, el señor del que te hablé. Entonces apareció doña Guadalupe, con el cabello blanco como la nieve y un chal tejido de colores brillantes, apoyándose en un bastón, su rostro surcado de arrugas que contaban historias de una vida larga y difícil, pero sus ojos brillaban con una chispa de vida que desafiaba su edad. Al ver a Alejandro, sonrió con una luminosidad que llenó la habitación. Así que tú eres el ángel que salvó a mi nieta, dijo con la sabiduría de la experiencia. Alejandro se acercó con un respeto sincero, un gesto que conmovió a Elena, y tomó suavemente la mano arrugada de la anciana. No soy ningún ángel, señora, solo hice lo que cualquier persona decente haría. Doña Guadalupe, con una risa cristalina, replicó: ay, hijo, si supieras cuánta gente decente hay en el mundo que no hace nada. Pero tú sí lo hiciste, y por eso siempre serás bienvenido en esta casa. Mientras hablaban de colores, arreglos y cantidades, doña Guadalupe los observaba desde su silla con una sonrisa sabia, pues había vivido lo suficiente para reconocer, con la claridad que solo da la edad y el amor, que esas dos almas estaban destinadas a encontrarse. En ese momento, viendo cómo su nieta y el joven magnate se miraban cuando creían que el otro no estaba viendo, supo que Dios estaba escribiendo una nueva y hermosa historia de amor, dignidad y redención para su familia, una historia que había comenzado con unas rosas rojas y un acto de compasión. Sin embargo, justo cuando Alejandro estaba a punto de despedirse, prometiendo volver pronto para ultimar los detalles del encargo, doña Guadalupe emitió un gemido de dolor, se llevó la mano al pecho y su rostro se puso pálido como el papel.
murmurando una palabra que heló la sangre de Elena. «Mi hijita, el corazón». Elena sollozaba sin control mientras bajaban los escalones de la entrada, sintiendo el dolor desgarrarle el pecho ante la posibilidad de perder a la única familia que le quedaba, la mujer que la había criado desde que sus padres murieron en un accidente cuando ella tenía apenas 5 años. No había tiempo para las palabras de consuelo de los vecinos que se asomaban, ni para las oraciones a doña Guadalupe. Alejandro acomodó a la abuela en el asiento trasero con Elena sosteniéndola, y antes de que la puerta se cerrara, gritó a Rubén: «¡Al Hospital Ángeles ahora mismo! ¡Y no te detengas en ningún semáforo! ¡Urgencia!». El coche se deslizó por las calles de la ciudad como una flecha negra, esquivando el tráfico de la tarde gracias a la precisión de cirujano de Rubén. Mientras, dentro, Elena acunaba la cabeza de su abuela en su regazo, acariciando su cabello blanco y rezando en voz alta con una fe desesperada. «Dios mío, por favor, no me la quites, es lo único que tengo. Por favor, Señor, escucha mi oración». Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Alejandro sintió una punzada en el corazón al escuchar esa frase tan autodepreciativa, un dolor que lo detuvo antes de poder terminar la frase que comenzó. «Eso no es cierto. Tú eres...». Se detuvo, dándose cuenta de que no tenía las palabras exactas para definir lo que Elena era para él, una desconocida que había tocado su alma, una luz de autenticidad en medio de su oscuridad existencial, un ancla emocional que le recordaba la bondad de la vida. Llegaron al hospital en 20 minutos, que se sintieron como 20 horas. El equipo médico ya estaba esperando en la entrada con una camilla, rodeando a doña Guadalupe, conectándole monitores y administrándole oxígeno mientras la trasladaban rápidamente hacia el interior, gritando en los pasillos blancos sobre la presión arterial y la arritmia detectada. Elena intentó seguirlos, pero una enfermera la detuvo con suavidad, pidiéndole que esperara, asegurándole que los doctores harían todo lo posible. «No la vas a perder. Tiene que salir de esto. Tiene que conocer el futuro hermoso que te espera», le dijo con voz firme y suave, sosteniéndola con toda su fuerza, una promesa que pretendía ser una profecía de esperanza. Permanecieron así, abrazados en el suelo de un hospital, durante lo que pareció una eternidad. 2 desconocidos unidos por el dolor y un destino ineludible. Poco a poco, el llanto de Elena se fue apagando, dejando solo pequeños sollozos entrecortados. Alejandro la ayudó a levantarse y la guió hacia la sala de espera, sentándola en una silla más cómoda, y se fue a conseguir agua y algo de comer, pues sabía que no se había alimentado en todo el día. Mientras él se alejaba, Elena cerró los ojos y rezó en silencio, pidiendo a Dios un milagro de misericordia para la mujer que era su mundo. Alejandro despertó a Elena con suavidad e inmediatamente ella se incorporó de golpe, con el corazón latiendo desbocado, mientras caminaban hacia el médico, quien los recibió con una sonrisa cansada pero tranquilizadora, disipando la densa nube de pánico que los había acompañado toda la noche. «La paciente está estable. Tuvo una arritmia severa, pero logramos controlarla. Sin embargo, necesitará quedarse internada por lo menos una semana y tendrá que tomar medicamentos cardíacos de por vida», explicó el doctor, dando el veredicto que era a la vez un alivio y una nueva realidad. Elena se llevó las manos a la boca, dejando escapar un sollozo de alivio puro, y con voz temblorosa preguntó si podía ver a su abuela. El doctor asintió, explicando que estaba sedada y que despertaría en unas horas. Sin embargo, fue doña Guadalupe quien, al despertar horas después y ver a Alejandro sentado al otro lado de la cama, pronunció las palabras que sentenciaron el inicio de su historia. «Salvaste más que una vida, hijo.
Salvaste el sueño de ella también, y ahora sé que Dios te puso en nuestro camino por una razón, dijo con la sabiduría de la vejez y la certeza de una fe inquebrantable. Los días siguientes a la hospitalización de doña Guadalupe marcaron el inicio de algo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos sentían crecer con cada encuentro. Alejandro comenzó a visitar el hospital cada tarde después de sus reuniones, siempre con alguna excusa elaborada, como traer fruta fresca para la abuela o libros para que Elena se distrajera, aunque la verdad era que no podía dejar de pensar en ellas y en la luz que Elena traía a su vida. Una tarde de jueves, mientras Elena terminaba de acomodar las flores frescas que había traído para alegrar la habitación de su abuela, Alejandro llegó más temprano que de costumbre, trayendo 2 cafés humeantes y una bolsa de pan dulce de una panadería tradicional del centro. «Pensé que podrías necesitar un poco de energía», dijo con esa sonrisa suave que había empezado a mostrar solo con ella. Una sonrisa que era un bálsamo para el alma agotada de Elena. Se sentaron juntos en las sillas de plástico junto a la ventana, mientras doña Guadalupe dormitaba tranquila después de su medicamento, dejando entre ellos un silencio cargado de palabras no dichas, un silencio íntimo que no era incómodo, sino una promesa de algo más profundo. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Elena bajó la mirada hacia su taza, admitiendo en voz baja, tan suave que apenas se escuchaba sobre el zumbido de las máquinas: «Yo tampoco sé qué está pasando, pero siento que no está bien. Usted vive en un mundo diferente al mío. Tiene una vida importante, reuniones, empresas, y yo solo soy una muchacha que vende flores en la calle», volviendo a su autopercepción de humildad y a la barrera de su clase social. Alejandro volteó a verla con tal intensidad que ella tuvo que levantar la mirada, y su respuesta fue una refutación categórica de su visión de sí misma. «No digas eso. No vuelvas a decir que solo eres algo. Elena, en mi mundo todos quieren algo de mí, contratos, inversiones, conexiones». Pero luego, su voz se quebró ligeramente al revelar su verdad más profunda, la razón de su apego. «Pero tú me miras como si fuera solo un hombre, no el dueño de una empresa, no alguien con dinero, solo Alejandro». Alejandro, por su deseo de cuidarlas, insistió en que se quedaran en su casa por unos días hasta que la abuela estuviera más fuerte, ofreciéndoles un lujo que ellas nunca habrían imaginado. Pero Elena se negó rotundamente, con una dulzura firme, impulsada por su orgullo y su deseo de recuperar su independencia. «Ya ha hecho demasiado por nosotras. Tenemos que volver a nuestra vida», dijo con determinación, aunque en su voz había un dejo de tristeza ante el final de la cercanía constante. Alejandro respetó su decisión, pero tampoco desapareció. Por el contrario, comenzó a visitarlas en su pequeña casa de Santa María la Ribera con cualquier pretexto, a veces alegando que necesitaba más flores para sus hoteles, otras veces simplemente apareciendo con comida caliente o medicinas que supuestamente le habían sobrado, excusas cada vez más elaboradas que solo servían para un único propósito: ver a Elena y a doña Guadalupe. Elena, a su vez, compartió sus recuerdos de sus padres, el dolor por haberlos perdido tan joven en el accidente y su infinita gratitud hacia su abuela por criarla y ser su todo, revelando la fuente de su fuerza y su amor incondicional. Un atardecer de viernes, mientras ayudaba a Elena a regar las plantas del pequeño jardín trasero, con el cielo pintado de naranjas y rosas y el aroma embriagador de las flores llenando el aire tibio, Alejandro se detuvo. La miró con una seriedad inusual y una voz más nerviosa de lo que ella le había escuchado jamás, y pronunció las palabras que habían estado suspendidas en el aire durante meses.
Elena, necesito decirte algo. Vengo porque cuando estoy contigo, soy la mejor versión de mí mismo. Vengo porque tu risa es el sonido más hermoso que he escuchado. Vengo porque se detuvo, buscando las palabras correctas para expresar la inmensidad de sus sentimientos. Elena tenía lágrimas en los ojos, esperando ansiosamente, conteniendo el aliento, mientras desde la ventana de la cocina, doña Guadalupe observaba la escena con la sonrisa sabia de una abuela que había estado rezando en silencio para que su nieta finalmente permitiera que el amor entrara en su vida y la sanara. En ese momento, mientras el sol se ocultaba y las primeras estrellas comenzaban a brillar tímidamente en el cielo nocturno, Alejandro tomó suavemente la mano de Elena entre las suyas y pronunció la frase que ella había soñado escuchar, pero que nunca se había atrevido a desear, la verdad que transformaba la gratitud en romance. Vengo porque me enamoré de ti. Pero Elena negó con la cabeza, secándose las lágrimas con su mano libre, sintiendo que la verdad debía ser dicha en ese instante, sin más dilación. No, sí tengo que decirlo, porque yo también me enamoré de ti desde aquella noche en el restaurante, cuando me miraste como si yo importara, cuando compraste mis flores, no por lástima, sino por la pureza de tu bondad y tu sentido de la justicia. Su voz era un susurro cargado de verdad y convicción. Me enamoré de cada gesto, de cada visita, de cada palabra amable que me has regalado, concluyó, sellando la reciprocidad de sus sentimientos. Alejandro sintió como un peso enorme se levantaba de su pecho ante esa confesión que validaba su impulso inicial, y la atrajo hacia él con fuerza, abrazándola, sintiendo cómo ella correspondía el abrazo con la misma intensidad y la necesidad de una conexión que había esperado toda su vida. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Comenzó a planear en secreto, utilizando su vasta red de contactos y su experiencia inigualable en negocios para crear algo especial, algo que honrara el esfuerzo y el talento de Elena. Mientras tanto, sus visitas a Elena se hicieron cotidianas, casi obligatorias, cenando juntos en la pequeña mesa de la cocina, donde doña Guadalupe preparaba platillos tradicionales mexicanos que hacían que Alejandro recordara, con una nostalgia dulce, su propia infancia antes de la riqueza desbordante. Comían tacos de guisado, bebían agua de horchata preparada a mano y reían contando historias bajo la luz cálida de la lámpara antigua. Momentos simples que, para Alejandro, valían más que todos los banquetes de gala a los que había asistido en su vida de magnate. Alejandro le había ofrecido ayuda financiera cientos de veces, sabiendo que su capital podía acelerar el proceso de años, pero ella siempre rechazaba la oferta con dulzura, pero con una firmeza inquebrantable, basada en su profundo sentido de la dignidad. Necesito hacerlo por mí misma. Necesito saber que puedo lograrlo con mi propio esfuerzo, le explicaba, una determinación que, aunque dolía a Alejandro por verla trabajar tan duro, respetaba profundamente por ser el núcleo de su carácter. Sin embargo, lo que Elena no sabía era que, respetando su orgullo, Alejandro estaba trabajando en secreto en algo que cambiaría su vida sin quitarle el mérito de su esfuerzo y su talento. Los meses pasaron. Rápidamente, como páginas de un libro hermoso, el otoño dio paso al suave invierno de la Ciudad de México y las calles se llenaron de decoraciones navideñas, mientras su relación florecía y se consolidaba. Alejandro, con una humildad que sorprendía a su círculo social, acompañaba a Elena a vender flores los fines de semana, cargando su canasto y platicando con los clientes, como si toda su vida hubiera hecho eso, sumergiéndose en el mundo de Elena y honrando su trabajo. La gente del barrio de 1900
Santa María la Ribera comenzó a conocerlos como pareja, y los vecinos comentaban con risas sobre el novio rico que no le importaba ensuciarse las manos ni caminar por las calles humildes. Alejandro negó con la cabeza, conmovido por la humildad de la anciana. Señora Guadalupe, no tienen nada que agradecer. Ustedes me dieron mucho más de lo que yo les di. Me devolvieron la fe en la bondad humana y el sentido de la vida. La anciana sonrió con la sabiduría que solo dan los años. Sé que estás planeando algo grande para mi nieta. Lo veo en tus ojos cada vez que la miras. Solo quiero pedirte una cosa. Mi tesoro más grande. Cuídala siempre, porque ella es el tesoro más grande que tengo en este mundo. Alejandro tomó la mano arrugada de la abuela entre las suyas con una solemnidad inquebrantable, sellando su promesa con un juramento de amor. Se lo prometo, la cuidaré todos los días de mi vida. La inauguración del hotel, el evento social y empresarial más importante del año en la Ciudad de México, estaba programada para dentro de 3 semanas, y Alejandro ya tenía planeado cada detalle, no solo del evento, sino de su gran sorpresa. Había mandado a hacer un vestido especial para Elena, del color exacto de las rosas que ella vendía, un carmesí profundo y vibrante. Había preparado invitaciones personales para los vecinos más queridos de Santa María la Ribera y reservó un lugar de honor para doña Guadalupe, asegurando que todos los que amaban a Elena presenciaran su triunfo. Todo estaba listo. Solo faltaba el día en que pudiera entregarle a la mujer que amaba no solo un negocio, sino un pedazo de su corazón convertido en realidad. Un sueño hecho flores que florecería para siempre en el lugar más elegante de la ciudad. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Doña Guadalupe, por su parte, lucía un traje tradicional mexicano bordado a mano que había pertenecido a su madre, lleno de flores, coloridas en los hombros, un símbolo de su herencia y su dignidad inquebrantable. Cuando el coche llegó a su puerta, ambas subieron con una mezcla de emoción y nerviosismo, saludadas por el chofer Rubén con una sonrisa cómplice. Don Alejandro está muy emocionado de que vengan, les dijo mientras conducía por las avenidas iluminadas hacia Polanco. Elena miraba por la ventana, observando cómo el barrio humilde daba paso a avenidas amplias con edificios modernos y tiendas exclusivas, sintiéndose fuera de lugar, pero tratando de no demostrar su inseguridad a su abuela. Pero doña Guadalupe apretó su mano con firmeza y le dio una lección de dignidad que había marcado su vida. Mi hijita, Alejandro te invitó porque quiere que estés aquí, no por tu vestido ni por tu dinero, sino por quien eres. Levanta la cabeza y entra con dignidad, le dijo con una convicción que la calmó. Elena respiró hondo y asintió, y mientras caminaban por la alfombra roja, algunas personas voltearon a verlas con curiosidad ante la presencia inesperada de un traje tradicional y una sencillez que contrastaba con el ambiente. En ese momento crucial, Alejandro apareció en la entrada, vestido con un smoking negro impecable que resaltaba su figura elegante, pero lo que más brillaba era su sonrisa sincera al verla. Después de saludar brevemente a algunos invitados importantes, Alejandro las llevó hacia el centro del vestíbulo, donde una estructura cubierta con una tela blanca gigante, del tamaño de una pequeña tienda, se erigía misteriosamente. Elena miró a Alejandro con confusión, sin entender qué era ese objeto que captaba la atención de todos. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz llena de curiosidad. Él sonrió misteriosamente. Algo que he estado preparando durante meses, pero antes de revelarlo, necesito decirte algo. Hizo una señal a los músicos, quienes dejaron de tocar, y el silencio se apoderó del vestíbulo, mientras todos los invitados volteaban a ver qué estaba pasando, sintiendo la tensión del
momento inusual. La conocí en un restaurante vendiendo rosas con una dignidad que conmovió mi alma. Esa noche, ella me enseñó algo que yo había olvidado en mi mundo de contratos y reuniones: el verdadero valor del esfuerzo honesto, del sacrificio por amor, de la bondad genuina, confesó Alejandro, ante el silencio absoluto de los invitados que escuchaban su historia. Elena sintió lágrimas comenzar a formarse en sus ojos, dándose cuenta de que él la estaba honrando públicamente, reconociendo su lucha. Elena Moreno: desde aquella noche mi vida cambió por completo y hoy, en la inauguración del proyecto más importante de mi carrera, quiero honrar tu sueño, proclamó con una convicción que no dejaba lugar a dudas. Las piernas de Elena cedieron ante la avalancha de emoción y se arrodilló en el piso de mármol, llorando incontrolablemente mientras sus manos temblaban ante la materialización de un sueño que había parecido imposible durante tantos años. Doña Guadalupe, también llorando de felicidad, la abrazó por detrás, susurrando agradecimientos a Dios entre lágrimas de orgullo y alegría. Los invitados, inicialmente sorprendidos, comenzaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con un entusiasmo creciente, hasta que todo el vestíbulo retumbaba con una ovación genuina ante la inusual y conmovedora escena de amor y reconocimiento. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Elena lo miraba con ojos brillantes de lágrimas, incapaz de articular palabra, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que explotaría, pues aquel negocio era el reconocimiento de su esfuerzo de toda una vida, la prueba tangible de que alguien creía en ella, no por lástima, sino por amor genuino y respeto profundo por su dignidad. Finalmente, logró hablar entre sollozos y gratitud. Alejandro, yo no sé cómo agradecerte. Esto es demasiado. Él sonrió, secando sus lágrimas con sus pulgares, y le dijo que no necesitaba agradecerle, pues ahora venía la parte más importante de la noche. Alejandro hizo una señal discreta, y de una puerta lateral apareció un joven empleado cargando un arreglo floral espectacular, un ramo gigante de rosas rojas, al menos 50 de ellas, perfectamente arregladas con lazos de seda blanca, un aroma dulce y embriagador que llenó inmediatamente el espacio con la fragancia de su historia de amor. Alejandro tomó el ramo con cuidado y volvió su mirada hacia Elena, con la voz cargada de emoción y nostalgia. ¿Recuerdas la primera noche que nos conocimos?, le preguntó. El vestíbulo completo estalló en murmullos de sorpresa y admiración, un murmullo que se convirtió en una oleada de emoción. Doña Guadalupe se llevó las manos al corazón, llorando abiertamente de felicidad y orgullo por su nieta. Elena sintió que el mundo entero se detenía, que el tiempo se congelaba en ese momento perfecto e irrepetible en el corazón del lujo, ante el hombre que la había salvado. Alejandro la miraba desde abajo con ojos llenos de amor, vulnerabilidad y esperanza, una mirada que revelaba la inmensidad de su devoción. Elena Moreno, comenzó con voz clara, pero cargada de emoción, volviendo a su discurso de amor y respeto. Aquella noche, compré todas tus rosas, pero hoy solo quiero una cosa de ti, dijo, llevando su mano libre al bolsillo de su smoking, sacando una pequeña caja de terciopelo rojo. La abrió lentamente, revelando un anillo de compromiso, una banda de oro blanco con un diamante central rodeado de pequeños rubíes rojos que brillaban como pétalos de rosa bajo la luz de los candelabros, una joya que simbolizaba la belleza de sus flores y la pureza de su amor. Elena, mi amor, mi vida, mi todo, ¿me harías el honor de ser mi esposa?, preguntó con la esperanza de un hombre que, a pesar de tenerlo todo, dependía de la respuesta de esa mujer humilde para ser verdaderamente feliz. «Sí, sí, 1000 veces sí», exclamó, arrojándose a los brazos de Alejandro, quien,
todavía estaba arrodillado, haciendo que perdieran el equilibrio hasta que ambos terminaron sentados en el piso de mármol, abrazados y llorando de felicidad, mientras el ramo de rosas caía a un lado, esparciendo pétalos rojos alrededor de ellos como confeti natural. El vestíbulo completo estalló en aplausos ensordecedores, gritos de alegría y silbidos, una ovación que resonó con la emoción genuina de los invitados ante la escena más romántica y auténtica que muchos habían presenciado en sus vidas llenas de ostentación. Alejandro, todavía abrazando a Helena, tomó su mano izquierda con ternura y deslizó el anillo en su dedo, encajando perfectamente, pues él había tomado secretamente sus medidas semanas atrás con la ayuda cómplice de doña Guadalupe, asegurando la perfección del momento. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Los invitados comenzaron a acercarse para felicitarlos, formando una fila de abrazos y buenos deseos, desde empresarios poderosos hasta celebridades, todos estrechando la mano de Helena con un respeto genuino. En ese momento, ella ya no era la vendedora de flores pobre del barrio humilde de Santa María la Ribera, la mujer invisible. Era la futura esposa de Alejandro Álvarez, y lo que era más importante, era una mujer que había conquistado un corazón inmenso con su bondad, su dignidad inquebrantable y su autenticidad. La fiesta continuó durante horas con comida exquisita, música en vivo y brindis emotivos, una celebración del amor que había triunfado sobre la adversidad. «Esto es real», susurró ella, mirando el anillo en su dedo que brillaba bajo la luz de la luna. «De verdad, vamos a casarnos». Alejandro besó su cabello suavemente, reafirmando su realidad con una voz llena de amor. «Es real, mi amor. Tan real como las rosas que vendías aquella noche, tan real como el amor profundo que siento cada vez que te miro, un amor que me ha dado un propósito». Se quedaron así durante varios minutos en un silencio íntimo, simplemente disfrutando de la presencia del otro, la calma que solo el amor verdadero puede brindar en medio de la vorágine de la vida. Alejandro sonrió con una ternura infinita, comprendiendo la pureza de su alma y respondiendo con la verdad que ella le había enseñado. «Lo sé, Helena, y yo me caso contigo porque me enseñaste que el éxito sin amor es una vida vacía, una jaula dorada. Porque tú eres mi hogar verdadero, mi refugio en este mundo de falsedad». Se besaron nuevamente bajo las estrellas, sellando un amor que había comenzado con un simple gesto de compasión y había florecido en la historia más hermosa que ambos podrían escribir. Una historia de redención y propósito. Doña Guadalupe, completamente recuperada de su crisis de salud y radiante a sus 78 años, gracias a los cuidados y la tranquilidad de su nueva vida, cuidaba de los niños, con la alegría de quien ha visto sus oraciones respondidas de la manera más hermosa y grandiosa imaginable. Rosas de Helena se había convertido en una floristería próspera, no solo en el hotel, sino con varias sucursales en la ciudad, que empleaba a mujeres del barrio, dándoles la misma oportunidad y el mismo apoyo que Helena una vez necesitó, extendiendo el legado de bondad y compasión. Mientras el sol se ocultaba pintando el cielo de dorado y carmesí, aquella familia unida por el amor y la fe supo que Dios había escrito para ellos una historia más hermosa de lo que jamás soñaron. Una historia que recordaría al mundo que el amor verdadero transforma vidas, que vence cualquier diferencia social y que florece eternamente cuando dos corazones nobles deciden caminar juntos, honrando la dignidad y la bondad por encima de todo el oro del mundo.
Así termina la historia del magnate que compró todas las rosas de una vendedora humilde y encontró el único tesoro que el dinero jamás podría comprar: el amor incondicional, la dignidad de un alma pura, el verdadero significado del éxito, la capacidad de tocar vidas con compasión y ser la respuesta a la oración de alguien más. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.